por las cosas de Dios o apasionado por las cosas del mundo. Y lo mismo pasa en el trabajo, lo mismo sucede, por ejemplo, en este tiempo hemos visto mucha gente que se la pasaba trabajando, que se la pasaba en su lugar de trabajo, corriendo de un lado para otro, cumpliendo con todo lo que tenían que entregar. Y ahorita que de pronto han estado en casa, pues se sienten incómodos porque es como llegar a un lugar desconocido, no habían durado tanto tiempo en casa. Y, y es eso, de pronto en ese tiempo cuando duraban trabajando y estaban en sus afanes y todo ese tema, tampoco estaba como el poder entregarle a Dios ese tiempo y de pronto madrugaban mucho, iban a sus trabajos y ya en la noche llegaban súper cansados, entonces ya no hay tiempo para Dios, ya no hay tiempo para entrar en intimidad con Dios, para buscarlo. Pero ahorita en este tiempo no hay excusas, algo que siempre hemos dicho es eso, que en este tiempo todos tenemos las mismas 24 horas al día y sí hay tiempo para buscar a Dios, simplemente a veces nosotros queremos poner excusa para todo, simplemente a veces queremos sacar excusas donde no las hay y queremos quitar la responsabilidad de nosotros de buscar al Señor. Y hoy quiero que analicemos esos dos contrastes. Algo que el Señor también ha hablado mucho a mi vida es el tema de la comunión versus la intimidad. Y algo que es totalmente aparte y totalmente diferente es la comunión y la intimidad. O sea, la comunión es algo muy diferente a la intimidad. La comunión es de pronto tú en algún momento conociste de Dios, entonces por ahí de vez en cuando ves una prédica, cuando tu mamá te dice ven oremos, oramos, o entonces tú dices que eres cristiano porque tus papás son cristianos o porque tus papás son pastores, entonces para ti eso es ser cristiano. Quizás hay una comunión, quizás hay como algo de acuerdo en las partes, ¿sí? Y sientes como ese deseo, esa necesidad de querer conocer de Dios, pero nunca has experimentado de pronto la intimidad con Dios, que es algo totalmente diferente. La intimidad, un ejemplo que nosotros siempre ponemos a los jóvenes es como cuando tú te estás conociendo con una persona. Cuando tú empiezas a conocer una persona, a través de que llevas tiempo conociéndola y compartes con ella, sales, te tomas un café, pues ya a medida en que pasa el tiempo tú ya la conoces, qué le gusta, qué no le gusta, cómo viste, cómo habla, qué piensa, ¿sí? La vas aprendiendo a conocer y ya hay una intimidad. Cada vez que compartes con esa persona más y más y más, se va desarrollando esa intimidad. Y lo mismo y aún mayor tiene que ser con Dios. Esa es la intimidad que Dios quiere que nosotros tengamos con Él, que así como la podemos formar con nuestro esposo, con nuestra novia, con nuestro novio, con mi mejor amiga, con mi mejor amigo, con mi mamá, con mi papá, también podamos tener esa relación con Dios y aún sea mayor que esa misma relación. Entonces, quiero decirles que la comunión es totalmente diferente a la intimidad. La intimidad es ese tiempo que tú entras en tu cuarto, te encierras con Dios. Eso es buscar la intimidad con Dios. Y quiero que miremos esas dos partes. Quiero que a través de la historia y a través de la Biblia podamos ver estos dos tipos de personas. Esta enseñanza la quise llamar a medias no. Lo que nació ya desde hace algún tiempo cuando el Señor me dijo, a medias no te quiero, Catalina, a medias no me sirve, yo te quiero completa, o me amas completa o no me amas, o me entregas todo o no me entregas nada, pero yo a medias no. Y por eso quise ponerle este nombre a esta enseñanza de a medias no. Y quiero que podamos mirar eso en varios hombres o varios personajes bíblicos que obedecieron lo que Dios le dijo, de que tuvieron no solamente una comunión, sino también una intimidad con el Señor y pudieron salir adelante, pudieron tomar buenas decisiones y pudieron obedecer al Señor, buscarlo en todo momento y poder hacer las cosas como al Señor le agradaban. Y el primero de esos ejemplos está en Segunda de Crónicas, donde quiero que estemos. Y en Segunda de Crónicas nos habla de el rey Salomón. Nos habla cuando este rey construyó el templo.
Entonces allí podemos ver a medida en que avanzamos en la historia. Si ustedes están tomando nota, pues por favor escriban ahí cuando terminemos, pueden ir a buscarla y leerla toda. En Segunda de Crónicas está toda la historia. Y habla de la construcción del templo del rey Salomón. El rey Salomón construyó el templo. Y resulta que Dios había dejado como, digámoslo así, un bosquejo. O sea, Dios dio la instrucción de cómo debía construirse el templo. Y este rey, podemos ver en la historia que fue muy minucioso al momento de construir el templo. Y aparte de eso, no solamente fue muy minucioso, sino que también antes de empezar a construir el templo, lo primero que este rey pidió fue sabiduría y ciencia para poder guiar a su pueblo. Y quiero que lo leamos, eso está en Segunda de Crónicas 1, 10 al 11. Dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Entonces, algo que podemos ver ahí es que Salomón lo primero que hizo fue buscar sabiduría. Lo primero que le pidió al Señor fue sabiduría y ciencia para poder gobernar a su pueblo. Y enseguida de haberle pedido a Dios sabiduría y ciencia, pues él empieza la construcción del templo. Y en esta construcción del templo uno puede ver que él fue muy detallista en todo, o sea, él fue muy minucioso en lo que Dios había establecido, en la longitud, en el ancho, en el diámetro, en cada cosa que el Señor había establecido para poner en ese templo. Él así lo hizo, obedeció completamente la palabra de Dios y así fue que construyó el templo. Pero quiero que veamos cuál fue el resultado de la obediencia de Salomón. El resultado de la obediencia de Salomón está en 2 de Crónicas 7, 11 y 12. Dice, terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y creo que el Señor siempre es muy intencional en cada cosa y en cada palabra que dejó escrita en su palabra. Y podemos ver que Salomón era un hombre que tenía comunión, y no solo tenía comunión, sino también tenía intimidad con Dios. Era un hombre de oración, era un hombre que decidió obedecerle al Señor por encima de todo. Y por lo menos en esta historia y en este capítulo podemos ver que lo hizo, que tuvo obediencia al Señor exacta a lo que el Señor le había dicho. Y lo único que trajo esto pues fue bendición para el templo. Y aparte de esto podemos ver que cuando Salomón le pide al Señor sabiduría y ciencia, el Señor le dice, bueno, o sea, súper que me hayas pedido sabiduría y ciencia, excelente, pero no solo te voy a pedir, no solo te voy a dar sabiduría y ciencia, porque también te voy a dar riquezas. O sea, el Señor le estaba diciendo, tú buscaste primero el reino de Dios y su justicia, y yo te voy a dar las añadiduras, literalmente. Así fue. Y así lo hizo el Señor. Podemos ver en 2 de Crónicas 9:23, que también quiero que lo leamos, de lo que hizo el Señor con lo que por lo que Salomón le obedeció. Dice, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado. Cada uno de estos traía su presente alhajas de plata, de oro, vestidos, armas, perfumes, caballos y mulos todos los años. Y el 22 dice, y excedió el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. O sea, excedió es que sobrepasó a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría.
solo por haber obedecido la palabra de Dios, solo por haber obedecido lo que el estatuto que Dios le había dado, por haber sido un hombre no solo de comunión, sino también de intimidad. Y el otro ejemplo que es clarísimo en la palabra es el rey Josafat. Creo que ya hemos hablado de esa historia y les he compartido de ese rey porque a mí esa historia me impacta muchísimo de el poder que tiene primero la obediencia y el poder que tiene la alabanza delante del Señor. Y para resumirles la historia, porque ya la hemos contado, pero también si usted la quiere buscar para que la anoten, está en Segunda de Crónicas 20, ahí está toda la historia del rey Josafat. Y este rey simplemente un día se levanta y se levanta con un corazón lleno de temor porque llegan a decirle que dos pueblos se habían unido para matarlos, para destruir a todo el pueblo de Judá. Y estos dos pueblos eran los amonitas y los moabitas. Entonces estos dos pueblos hicieron como su arreglo y se unieron y ya iban en camino a atacar a Judá. Entonces cuando este rey Josafat se entera que lo iban a atacar, pues obvio, era normal, ¿no? Que en su corazón hubiese temor. ¿Por qué? Porque no eran iguales de fuertes, no tenían las mismas armas para un combate o para una guerra como lo tenían los moabitas y los amonitas. Entonces, obviamente hubo temor en su corazón. Pero algo que me impresiona de esta historia es que lo primero que hizo este rey dice que fue humillarse y buscar el rostro y el consejo de Dios. Y cuando buscó el consejo de Dios, lo segundo que hace es levantar ayuno. Levantó ayuno en toda Judá. Y en este tiempo de intimidad que él tiene con el Señor, de comunión, pues yo me imagino que el Señor, en la historia está que el Señor le habló literalmente y les dijo, tengan tranquilidad, tengan paz, porque yo les voy a dar la victoria, yo les voy a dar la victoria. Y el Señor los mandó a que simplemente levantaran un altar de adoración. Por eso les digo que esta historia es tremenda, porque hay dos cosas relevantes, que es primero la comunión y la intimidad que este rey tenía, y segundo, el poder que tiene la adoración en medio de los problemas y en medio de las dificultades. Y cuando Dios le dice a este rey, levanta un altar de adoración, adórame, simplemente adórame, que yo les voy a dar la victoria. O sea, ¿se imaginan donde este rey se pusiera a pensar como a veces pensamos en este tiempo y en esta generación, que todo lo queremos fácil, todo lo queremos ya rápido? Y lo que les decía el sábado pasado, de que la dichosa frase de hasta no ver, no creer. Imagínense donde este rey hubiese hecho eso y hubiese endurecido su corazón. Pero este rey, sin ver la victoria, dijo, voy a creerle al Señor, voy a creerle. Y él perfectamente pudo haberse ido a otra nación, buscar ayuda, alianzas con otra nación, con otro pueblo, y poder combatirlos, traer armas, traer todo para poder combatirlos. Pero él dice, no, yo voy a obedecer, y el Señor dijo que nos iba a dar la victoria. Y podemos ver en Segunda de Crónicas 20:22 la victoria, y de qué manera tan excelente y tan linda el Señor les da la victoria, que ni siquiera este pueblo tuvo que moverse, ni siquiera tuvieron que pelear. El rey lo que hace es mandar a unos hombres que levanten adoración, que levanten un altar de adoración, pero en medio de eso estaban listos para la guerra. O sea, ellos se pusieron sus trajes, sacaron las pocas armas que tenían para la guerra, iban a esperar a sus contrincantes, pero el Señor les dijo, pongan también un altar de adoración. Y cuando ellos levantaron ese altar de adoración, dice que los amonitas y los moabitas, el Señor trajo confusión a ellos, y ellos empezaron a pelearse los unos con los otros, y el Señor de esta manera, o sea, esos dos pueblos, estas dos naciones que venían en contra de la nación, del pueblo de Judá, entre los dos, se mataron los unos a los otros, y el pueblo de Judá nunca tuvo que ir a combatir o a pelear con ellos. Entonces podemos ver que en la obediencia está el resultado, en la obediencia está el que podamos ver realmente los milagros que Dios tiene para nosotros, en la obediencia en el que podamos creer, en el que podamos creer sin ver. Esa es la verdadera fe.
Y el otro que también está muy, muy reciente, que también lo vimos el sábado pasado, es de la viuda de Serepta, que yo les hablaba que esta viuda lo único que tenía era la harina y el aceite. Y Dios mandó al profeta Eliseo para que esta mujer supuestamente lo alimentara, pero cuando vemos el trasfondo de la historia, vemos que no fue así, que no fue para que esta mujer lo alimentara, sino el Señor mandó a este profeta para que ayudara a esta mujer y a su hijo. Y cuando vemos que el profeta le pide esa harina y ese aceite, lo único que ellos tenían para ese día, para su alimento de ese día, y le dice, por favor dame eso, si tú me das de eso, no te va a faltar alimento en tu casa mientras yo esté acá contigo. Y ella lo que hizo fue obedecer. Perfectamente ella pudo haber dicho, no, ¿qué le pasa? Es lo único que yo tengo para mi hijo y para mí, nos estamos casi muriendo, estamos flacos, raquíticos, o sea, no le voy a dar lo poco que tengo. Pero vemos que esta mujer también fue sensible a la voz de Dios y a lo que Dios también había puesto en el corazón de este profeta, y obedeció, le dio de comer, y literalmente dice que Dios sobreabundó la harina y el aceite y nunca escaseó hasta que este profeta salió de su casa. Y aparte de esto, más adelante vemos que no solamente hizo el milagro de poder darles comida, sino que también salvó al hijo de esta viuda. Este hijo un día de la nada cayó enfermo y el profeta, pues obviamente Dios a través del profeta levantó a este hombre y le dio nuevamente vida. Entonces, pongámonos a pensar por un momento qué hubiese pasado si este hombre, no, si esta mujer no hubiese obedecido la voz de Dios y no hubiese aceptado. Quizás hubiese tenido alimento para un día y después nadie le hubiese podido salvar a su hijo, o se hubieran muerto ambos de hambre. Entonces podemos ver ahí lo que Dios hace en el corazón de las personas obedientes que siempre buscan primero el reino de Dios. Y otro que también, bueno, y esos tres ejemplos son de las personas que obedecen al Señor, lo que ¿cómo decirlo? Como la retribución que hay a la obediencia. Siempre hemos escuchado una frase que es, el Señor no le gustan los sacrificios, sino la obediencia. Lo que Él quiere de ti es que obedezcas, que hagas caso. ¿Y cómo haces caso? ¿Cómo sabes qué Dios quiere? Pues a través de su palabra, en intimidad con Él. Es de la única manera que puedes conocer qué es lo que quiere el Señor. Y aparte, quiero que esas eran las personas que fueron obedientes. Y por este lado, en la otra balanza, vamos a ver unos hombres que decidieron obedecerle a Dios, pero a medias. O sea, no completamente, sino a medias. Y quiero que miremos, por ejemplo, en Levítico a Nadab y Abiú. ¿Quiénes eran Nadab y Abiú? Eran los hijos de Aarón. Eran los hijos de Aarón. Y la instrucción que Dios les dio específicamente fue que el fuego para el sacrificio que ellos iban a hacer tenía que ser un fuego especial. No podía salir de cualquier fuego. Y la desobediencia que ellos hicieron fue que, a pesar de que Dios ya les había dicho que no podían usar cualquier fuego, ellos lo que hicieron fue que utilizaron fuego extraño para su sacrificio. Y está en Levítico 10:1. Entonces quiero que lo leamos. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Dios nunca les mandó a hacer esto. Y vamos a ver la consecuencia literal de lo que pasaron, que está ahí mismo en el 2. Dice: entonces dijo Moisés a Aarón, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. O sea que literalmente lo que ellos obtuvieron fue la muerte. Murieron fulminantemente por un fuego. Entonces, por hacer algo que el Señor no les había pedido. Y otro ejemplo de esto es muy claro, es el rey Saúl. No sé cuántos han leído esa historia del rey Saúl, que es muy buena.
Y este rey, Saúl, tuvo un buen comienzo como rey. Fue escogido por Dios, tuvo literalmente el gran privilegio de ser el primer rey de Israel y era un rey prometedor, era un rey que se veía que iba a ser, o sea, pudo haber sido el mejor rey de Israel. Pero no fue así, literalmente no fue así. Tan pronto él subió al reinado y empezó a reinar, su corazón se llenó de orgullo y empezó a creer que el hacer su voluntad era mejor que hacer la voluntad de Dios. Y podemos ver, quiero que nos centremos en un pasaje específico de algo que el Señor le dijo que tenía que hacerlo. Y él no quiso hacer la voluntad de Dios, sino quiso hacer la voluntad de él. O sea, se creyó más sabio que Dios. Y la instrucción de Dios fue que él destruyera completamente a los amalecitas que eran malvados. Esa historia está en 1 Samuel 15, para que la noten y vayan a leerla. Y la desobediencia que literalmente el rey Saúl hizo fue que perdonó la vida del rey y aparte de eso se tomó lo mejor del botín. Yo digo, lo mejor del botín se lo tomó. Y quiero que leamos 1 Samuel 15 del 8 al 9. Dice que tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. O sea que vemos aquí que Saúl quiso creerse más sabio que Dios y decidió obedecer no la voz de Dios y la instrucción que Dios le había dado, sino lo que estaba en el corazón de él, lo que él creía que era mejor. Y pues obvio, ¿no? Llegó, destruyó lo más malo, lo más feo, destruyó todo, pero vemos que se quedó con lo mejor, con el ganado, se quedó con lo mejor del botín. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? La consecuencia fue que Dios prometió terminar el reinado del rey Saúl. Y quiero que miremos cómo terminó este rey. Está en 1 Samuel 15, 23 al 26. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdonad pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y también quiero que leamos 1 Crónicas 10:13. Primera de Crónicas 10:13 dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó y porque consultó a una adivina. Así que vemos que literalmente Saúl quiso hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Entonces yo quiero que ya para terminar usted se pregunte en qué circunstancias o en qué momento de su vida usted ha querido sobreponer su voluntad sobre la voluntad de Dios, así como lo hizo el rey Saúl. O en qué momento de su vida de pronto usted ha escogido la menor parte, no ha escogido la mejor parte, sino la menor parte, que es de pronto estar todo el tiempo en redes sociales, estar todo el tiempo viendo películas, viendo Netflix, en este tiempo que tienes el tiempo para encontrarte con Dios, que tienes el tiempo para buscar esa intimidad, para crear nuevos hábitos, para buscar a Dios de madrugada, para buscar a Dios todo el tiempo y puedas conocerlo más. Entonces, ¿de qué manera te sientes o cómo te estás sintiendo en este momento? ¿Será que somos de los que
obedecemos 100% o de los que hacemos las cosas a medias. Y quizás en tu vida en este momento puedas decir, ay, pero no me va a caer un rayo y me muero como a esas personas que murieron de impacto. Pero quizás si has dejado tu primer amor y te sientes que ya tú oras y el Señor ya no te escucha o lo sientes lejos, bueno, pues es una consecuencia de haberle dado prioridad a otras cosas diferentes y no a la palabra de Dios. Pero es un tiempo para que lo busques, pero es un tiempo para que entres en intimidad con el Señor, para que renueves esos hábitos que tenías, para que nuevamente seas intencional con Él y todo el tiempo lo busques, que no te conformes con lo poco que recibimos en este tiempo, porque la verdad es poco lo que podemos hacer y lo que podemos recibir en este tiempo. Cada uno se encarga de recibir. Yo he hecho un paralelo de la vida cristiana y cuando uno estudia virtualmente. Cuando tú estudias virtualmente, si tú no pones de tu parte, no vas a aprender nada. Y si tú quieres aún pagar por que te vean las materias, pues pagas y ya, te dan el título. Y así mismo es la vida cristiana. Si no pones de tu parte, el pastor no lo va a hacer todo, o tus líderes no te van a llevar la palabra todo masticadito para que tú entiendas, sino que si tú no partes, si tú no pones de tu parte, nunca vas a crecer, nunca vas a dar un fruto y siempre vas a estar ahí estancado hasta que, mejor dicho, el Señor venga por nosotros y ahí seguiremos estancados. Entonces es responsabilidad nuestra de qué manera y cómo estamos siendo intencionales en la búsqueda con el Señor. En cada cosa que hacemos, en cada cosa que escuchamos, no podemos ser a medias, no podemos con este oído estar escuchando música del mundo y con este alabanzas cristianas, o con este viendo cosas del mundo y con este viendo prédicas y leyendo la palabra de Dios. O sea, el Señor dice, o estás completo o no estás completo, o estás a medias o no me sirves, ¿sí? Estás completo, a medias no me sirves. Entonces, es algo para que nos motivemos y para que tomemos en cuenta, para que miremos nuestra vida, cómo la estamos llevando, de qué manera estamos utilizando nuestro tiempo, de qué manera estamos llevando cada cosa que hacemos, los hábitos que tenemos, si realmente a Dios le agradan esos hábitos. Algo que marcó mucho mi vida fue cuando comprendí que absolutamente todo lo que yo hacía era para Dios. Entonces, si yo le cocinaba algo a mi esposo, era para Dios. Si yo barría, era para Dios. Y cuando tú tienes ese concepto de que todo lo que tú haces es para Dios, pues tú siempre quieres hacerlo de la mejor manera. Entonces es un día para invitarlos, para animarlos, para que podamos ver que lo que pasa cuando no obedecemos y lo que pasa, las bendiciones que Dios tiene para nosotros cuando obedecemos 100%, y que podamos analizarnos, hacer como un recorderis y revisar nuestra vida y tomar decisiones. Es un tiempo de tomar decisiones y de poder salir mejores que antes. Porque este mundo, si antes necesitaba de una palabra, si antes necesitaba de Dios, pues después de todo esto sí que más lo van a necesitar. Entonces, nada, los bendecimos, los amamos mucho y quiero que entreguemos esta palabra al Señor, que usted me acompañe también en una oración y que le demos gracias por su misericordia, porque Dios ha sido muy misericordioso, porque a pesar de que a veces hemos cometido errores y que a veces tomamos malas decisiones o a veces no le hemos dado el primer lugar a Dios, ahí está Dios y hoy está Dios aquí y Dios está también ahí en tu casa, también está en tu cuarto, también está ahí donde tú estás viendo esta palabra. Ahí está el Señor y también quiere como poner esa misericordia también sobre tu vida, que a pesar de que le hemos fallado y de tantas cosas, la misericordia de Dios siempre ha estado ahí y cada mañana es nueva. Entonces démosle gracias al Señor por ello y para que nos ayude a crecer y a ser mejores personas para Él. Señor, te damos gracias, Padre Santo. Te damos gracias por este momento, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tú siempre estás recordándonos, Dios, de qué manera quieres que nosotros seamos, Señor, de qué manera tú quieres vernos, Dios, de qué manera tú quieres que nosotros crezcamos, de qué manera quieres que nosotros servimos, Dios. Gracias por recordarnos que a ti no te gustan las cosas mediocres, Señor,
sino que a ti te gustan las cosas con excelencia, Dios. Gracias por moldear mi vida, por moldear la vida de cada uno de estos jóvenes. Gracias por llevar esta palabra a cada corazón, a cada vida que hoy está viendo este mensaje, Señor. Y aun si de pronto esta persona nunca ha escuchado de ti, no conoce de ti, de tu palabra, no sabe nada de lo que de pronto hoy pudimos haber leído, Señor, te pido que allí donde esa persona está, Señor, que seas tú abrazándola, que seas tú ministrando su corazón, que seas tú dándole, Señor, una esperanza, Señor, una esperanza de vida, una esperanza de saber que tú vas a estar ahí con ella, Señor. Por favor, Dios, sé tú en cada corazón, sé tú ministrando cada vida, sé tú trayendo a memoria cada cosa que tenemos que cambiar, en cada área en que tenemos que ser mejores, cada área en la que tenemos que ser excelentes, Dios. A ti no te gustan las cosas a medias, sino excelentes, Señor. Regálanos de tu excelencia, Dios, que nosotros podamos ser jóvenes de esta generación, Señor, que pueda ser una generación totalmente diferente, Dios, que pueda ser una generación que no se conforme con lo poco que recibe, Señor, sino que quiera buscar más de ti, que su pasión no esté en redes sociales, que su pasión no esté en las series, en las películas, sino que su pasión y su deleite, Señor, sea poder entrar en tu palabra, sea poder entrar en intimidad contigo, Dios. Yo te alabo y te bendigo, Señor, por lo que tú eres, por tu misericordia. Gracias porque tu misericordia sobreabunda sobre nuestra vida, Señor. Pero así como eres un Dios de misericordia, también vemos que eres un Dios de justicia, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Enséñanos a ser hombres y mujeres llenos de vigor y de fortaleza para cumplir con cada una de las cosas que tú nos has pedido, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios. Te damos gracias por este tiempo, por este momento maravilloso. Bendigo cada una de las vidas de estos jóvenes, Señor. En el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Bueno, gracias, jóvenes, por haberse conectado con nosotros. Como les decía al principio, pues nuestra red no estuvo muy buena de internet, entonces no pudimos transmitirles. Alcanzamos a enviar una transmisión, pero no nos salió. Y bendecirlos, bendecir sus vidas. Al principio les estaba diciendo que por favor escribieran de qué historia era la que habíamos aprendido el fin de semana pasado, pero hoy quiero, no importa que no sea en vivo, el Señor ha puesto en mi corazón que ustedes puedan poner ahí en comentarios de este video qué aprendieron hoy, que ustedes puedan poner qué fue la enseñanza o esa simple frase que el Señor puso en su corazón o esa palabra con la que usted se sintió identificado y nos la puedas poner ahí en los comentarios. Hola a todos, bienvenidos a este tiempo con Dios. Les pedimos disculpas porque en nuestras transmisiones no pudimos transmitir. Hemos tenido problemas con nuestro suministro de internet y la verdad fue imposible transmitirles en vivo. Pero bueno, aquí estamos tratando de hacer todo lo posible para que nos podamos conectar, para que todos podamos edificarnos, podamos seguir creciendo en la palabra de Dios, seguir conociéndolo. Entonces nada, los invitamos a que expongan este tiempo. Quizás no fue a las 5, pero igual los invitamos a que dispongan.